Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda la Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Este evangelio que hoy leemos es parte del inicio, no solo del evangelio, es parte del inicio de la actividad pública de Jesús. Corresponde a la época posterior al bautismo de Jesús y además a su viaje de sur a norte de Judea a Galilea, cuando tuvo la noticia de que Juan había sido encarcelado por Herodes. Ahora, él ha ido anunciando el Evangelio por Galilea y finalmente en Cafarnaúm había llamado a dos parejas de hermanos a seguirlo. Estos lo acompañaron a la sinagoga, es sábado, y todos los judíos practicantes, piadosos, cumplidores del mandamiento, acudían a la sinagoga. Sinagoga significa lugar de la reunión, de la congregación. Equivale a nuestras capillas o templos, donde se rinde culto al Señor el séptimo día. Y sucede entonces que al hablar de que salieron de la sinagoga, de un lugar que es sagrado, que es un lugar de la reunión pública y oficial para cumplir el mandamiento sabatino, por esa razón sabemos que es el séptimo día de la semana, que para nosotros es el domingo. Él, acompañado de los dos hermanos que había llamado en segundo lugar, que estaban con su padre y sus trabajadores en una barca, está aquí. Jesús con estos dos, Santiago y Juan, y van a la casa de la primera pareja que llamó Jesús a seguirlo, de Simón y de Andrés. Se pasa de un espacio sagrado a un lugar profano, se pasa de un lugar público a un lugar privado. Si la sinagoga blanca que está en Cafarnaúm equivale y es la misma, y está en el mismo sitio de la sinagoga a la que asistió Jesús, la distancia a la casa de Pedro es muy breve. Y allí están ya en la casa de Simón y Andrés cuando le informan a Jesús que la suegra de Simón estaba en cama. Esta información es importante en dos sentidos, porque por una parte se nos dice que Simón estaba casado. Es verdad que no se nos dice que era viudo, pero nunca se nos menciona a su esposa, pero sí se nos dice que tenía una suegra. Y esta suegra se encontraba postrada en su cama porque la fiebre la había dominado, según la información más precisa de San Lucas. Está convaleciente. Tenemos que decir que la fiebre
es síntoma de una enfermedad que puede ser leve y que puede ser también una enfermedad grave y mortal. Lo cierto es que en cuanto Jesús tiene esta comunicación, se hace presente en el lugar en donde está la suegra de Simón, la toma de la mano y la levanta. La palabra griega que aparece aquí es el sinónimo de levantarse, de incorporarse y de resucitar. Y en el mismo instante en que Jesús hace estas acciones, la fiebre deja a esta mujer como si se hubiera espantado porque Jesús tomó la mano de la fiebre, de la suegra, y la fiebre se le desapareció. Y en ese momento se nos dice que la suegra quedó tan sana, se recuperó inmediatamente, que les servía. Aquí hay un verbo, diaconeo, que significa servir, que es usado también para Jesús, donde se dice que yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate, dice Jesús. No tiene nada que ver este verbo en este caso con el tema de moda del diaconado femenino, que están buscando fundamentos. En este caso se dice ese verbo solo para denotar sin duda de ningún tipo que se ha aliviado, tan bien aliviada que les sirvió hasta que acabaron. Cuando cae la tarde, se acaba el sábado, el día comienza a las 6 de la tarde y termina el siguiente día a las 6 de la tarde. El sol se está poniendo y entonces el sábado se ha terminado y la obligación de reposar, de dejar el trabajo, se termina. Las dos noticias de la liberación que ha hecho Jesús del espíritu inmundo de aquel hombre que estaba en la sinagoga y la curación de la suegra de Pedro que estaba postrada han sido difundidas por todo el pueblo, que ya era una pequeña ciudad, y todos trajeron a sus enfermos y a los poseídos por el demonio al lugar en que Jesús se encontraba. Yo quiero insistir otra vez. No se adaptó Jesús a los enfermos como pretenden algunos personajes. Aquí se distingue perfectamente, sin ninguna confusión, a los enfermos de los poseídos del demonio. Si es cierto que algunos que son poseídos también están enfermos, no todos los enfermos están poseídos. Y tampoco se nos dice que Jesús se haya adaptado a la manera de pensar de los que estaban poseídos y que les haya hablado como un psicólogo. Aquí se trata de que Jesús, al ver a toda esta gente, a los que estaban enfermos, los curó a todos de todos los males que tenían. En cambio, a los que estaban poseídos por demonios, Él los liberó expulsando a los demonios y no permitía que los demonios hablaran porque ellos sabían quién era Él. Y esto es importante porque mucha gente se emociona y considera que puede ser un don de Dios cuando alguien le dice algo de su pasado, de su presente, que coincide y él ya no lo recordaba sin que se lo hayan dicho, y muchas veces resultan ser gentes poseídas por espíritus de demonios. Jesús impide que los demonios digan quién es porque no conviene a su misión. Y luego no se nos dice nada más en qué quedó todo esto. Lo cierto es que al amanecer Jesús sale cuando todo está muy oscuro, sale del poblado en busca de un lugar donde él puede estar solo. La intención de su salida y de su madrugada es buscar un tiempo y un lugar adecuado y oportuno para poder hacer oración. Y allí está prolongando sus diálogos con Dios su Padre, hablando con Él, moviendo sus labios. La palabra ahora nos dice que mueve sus labios, cuando de repente aparece en el escenario Simón junto con sus compañeros. ¿Cuáles compañeros? Probablemente son Santiago, Juan y Andrés. Estaban buscándolo y finalmente lo han localizado
y le comunican lo que está sucediendo en Cafarnaúm. Todos te andan buscando. ¿Por qué razón lo andan buscando? Porque están maravillados de que los ha curado, pero Jesús les dice que tienen que ir a los pueblos cercanos a anunciar el Evangelio, porque a eso ha venido. Y recorre Galilea, predicando en las sinagogas y liberando a todos los endemoniados. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.